Buenas tardes, Castro, Lady Carolina Fagua, Juan Pablo Rodríguez y Claudia Patricia Ruiz. Estamos hoy reunidos para explicar cuál ha sido nuestra idea para manufactura aditiva, que nos compete, que es diseño de productos centrados en el usuario y design thinking. Entonces, pues digamos, el trabajo que hemos realizado tiene el siguiente plan de contenido. Vamos a describir el problema y vamos a hablar de cada una de las 5 fases que hemos desarrollado de acuerdo a la metodología de Design Thinking. Es de tener en cuenta que pues el problema que queremos abordar es uno planteado como caso de estudio por el profesor de la materia, y es que debido a la contingencia que tenemos por COVID-19, en este momento hay muchas personas que desean usar su tapabocas haciendo ejercicio al aire libre, pero pues tiene cierta incomodidad porque en este tipo de tapabocas que usamos convencionalmente hace que nos fatiguemos o se fatiguen de manera rápida y no disfruten bien sus prácticas deportivas. Entonces, para resolver esta situación hemos utilizado las 5 fases de Design Thinking y vamos a hablar de cada una de ellas proponiendo una solución. Entonces, pues vamos a hablar de cada uno y pues con todos los compañeros del equipo de trabajo explicaremos a continuación el trabajo. Entonces, vamos con la primera fase. Listo. Iniciamos que de acuerdo al planteamiento del problema, iniciamos con la fase de empatizar, que pues es considerada la fase esencial de todo emprendimiento, ya que se ocupa del entendimiento de las principales necesidades del consumidor. Y asimismo, esta nos conlleva a utilizar una herramienta principal que se llama mapa de empatía, donde en esta que no sé qué es lo que nos permite esta herramienta, que es conocer las situaciones vividas por el usuario, nos ayuda a experimentar lo mismo que siente en una situación concreta y a la vez pues pensar como el usuario, las emociones, las experiencias y las reacciones, el saber cómo piensa, qué siente, qué dice, qué hace y qué ve. Después de haber estudiado esta herramienta, entonces, y pues para poder realizar nuestro proyecto, iniciamos pues con unas preguntas, que es como, ¿qué opina acerca de utilizar el tapabocas al hacer actividad física? ¿Considera que su rendimiento físico es normal al utilizar tapabocas? ¿Qué consecuencias piensa que le ocasionan al utilizar el tapabocas? Y si le es difícil o incómodo o se adapta fácilmente al realizar pues, el deporte. Al recopilar varias opiniones por diferentes personas que han realizado pues el ejercicio, la mayoría pues consideraron que realmente todos tienen una sensación desagradable, que se sienten sin aire y pues y sobre todo que cuando hace ejercicio el tapabocas se pega a la nariz y esto obliga a un mayor esfuerzo al realizar una actividad física, y que no importa pues la intensidad, ya sea media o alta, y pues por lo tanto la mayoría de las personas no han tenido una buena experiencia. Por lo tanto, pues decidimos, más adelante les explicaremos acerca del proyecto del tapabocas que realizamos para poder dar una solución al problema. Para definir qué debemos tener en cuenta, en esta fase nos enfocamos en conocer las necesidades de los usuarios y su percepción frente a las alternativas actuales del mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para esta solución que estamos ofreciendo en el Design Thinking? Los tapabocas actuales no son cómodos, estos tampoco permiten realizar actividad física y respirar de manera tranquila. El nivel de resistencia de los deportistas ha bajado porque no pueden respirar y tener un flujo constante. Se requiere también ergonomía en los tapabocas porque al hacer deporte estos pueden generar lesiones alrededor de las orejas. Y por último, los tapabocas actuales no cumplen con las necesidades que los deportistas tienen. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Cuáles serán las premisas para idear un modelo que permita cumplir con las necesidades de los deportistas? El primero es, ¿qué material es el más idóneo para la actividad deportiva?
¿Cómo diseñar el tapabocas para un flujo de aire constante? ¿Qué pruebas de resistencia se necesitan para comprobar el éxito de los tapabocas? El diseño debe contemplar un uso fácil. Y por último, ¿cómo atraer la atención de los deportistas frente a una nueva solución? Este último lo tenemos en cuenta indicando que el tapabocas no será más económico de los que se encuentran actualmente en el mercado, pero sí permitirá a los deportistas tener mayor comodidad a la hora de realizar las actividades deportivas. Es por esto que la última fase implica una parte importante a la hora de idear y de las siguientes etapas que continúan. Seguimos con la siguiente etapa. Luego de verificar todo el planteamiento del problema y de revisar la etapa anterior, seguimos con la etapa idear dentro del Design Thinking, donde esta etapa pues se basa en ya pasar a la fase de buscar soluciones a todos los problemas que han surgido dentro del proceso de diseño. En esta etapa, pues verificamos que en el mercado actual existen diferentes tapabocas que se pueden evaluar por su diseño, ergonomía, material y calidad. Sin embargo, seguimos sin ver un tapabocas que cumpla requisitos de capacidad respiratoria para aquellas personas que hacen sus ejercicios al aire libre y quieren cumplir con los protocolos de bioseguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esta fase tenemos una variedad de herramientas a utilizar, donde cada una de ellas nos proporciona múltiples soluciones e ideas para cumplir y satisfacer la necesidad que se propone en el caso de estudio. Como primera herramienta, el Brainwriting nos provee una variedad de ideas con base a la problemática que sigue siendo la persona que practica deporte se tiende a ahogar y a no evacuar suficiente CO2 por el tapabocas y de igual forma no tener suficiente entrada de oxígeno en los pulmones. Con esto verificamos las ideas más relevantes y encontramos que sigue siendo el tapabocas con filtros semipermeables, con tela que sea de alta densidad para evitar la salida de flujos, pero que de igual manera presente una capacidad de evacuación de CO2 óptima y a su vez pretenda un diseño ergonómico y convencional de esta manera. Siguiente diapositiva. En la segunda herramienta utilizada, el Drawstorming, verificamos mediante una variedad de diseños dentro del equipo de trabajo cuál de ellos puede ser el más óptimo teniendo en cuenta las condiciones del problema inicial y cada parte de los objetivos que se pretenden suplir. Como parte principal, verificamos que el núcleo común de los tapabocas sigue siendo el poder tener un mayor ingreso de oxígeno para poder hacer un deporte con facilidad y a su vez poder evacuarlo sin tener inconvenientes de restricción, donde se presentan los diseños más relevantes y podemos verificar que siguen siendo y demostrando que el uso de filtros de alta densidad y a su vez el uso de diseños ergonómicos para la colocación del tapabocas pueden ayudar a que el deportista actual pueda tener una mayor facilidad de hacer sus ejercicios. Estos, mediante esta herramienta, los usamos, los escogimos y plasmamos en este modelo. Y por último, la fase de Scamper,
donde mediante cada una de sus ideas proporcionamos el mayor grado de asertividad para poder lograr un diseño óptimo, donde empezamos en la parte de sustituir, donde encontramos que sustituyendo el material por otro con mayor capacidad de flujo de CO2, podremos lograr el objetivo central de este diseño. También en la segunda parte, donde utilizamos la parte de combinar, Se usamos, nos está acabando el tiempo. Juan. combinamos el material semipermeable con filtros de alta densidad. Al igual, adaptamos los filtros para evacuar más cantidad de CO2, modificamos el material que tiene actualmente, pusimos en uso cotidiano este tapabocas para que no sea solamente para deportistas y eliminamos la capacidad de retención del CO2, reestructurando también el diseño del tapabocas convencional. Siguiente diapositiva. Bueno, posterior entonces a las fases anteriores y teniendo en cuenta la recolección de información y el análisis realizado, entonces ya pasamos a prototipar. Aquí lo que buscamos es que tengamos un producto que le permita a las personas evacuar suficiente CO2 y pues poder tener el suficiente volumen de aire que entra o una mezcla de las mismas, teniendo en cuenta que esto es lo que hace que las personas se ahoguen, porque no pueden evacuar ese CO2 o porque no pueden ingresar el suficiente volumen de aire. Se queda entonces el CO2 atrapado en el tapabocas que vuelve a ser inspirado por la persona. Entonces, de acuerdo a la información recolectada, una persona en condiciones normales puede inspirar alrededor de 12 litros por minuto y expirar alrededor de 2 por minuto. El uso de membranas semipermeables evita que el aire regrese al exterior cuando se está haciendo la inspiración y que el CO2 regrese al interior cuando se está haciendo la expiración. Bajo este concepto, entonces se ha procedido a hacer un diseño del tapabocas que consta de, digámoslo, como de 6 fases, teniendo en cuenta aquí que en la primera fase entra el aire en 12 litros por minuto, tendríamos entonces un filtro que a través de 3 capas, elaborado en 3 capas, la cual la primera actúa como para reducir la capacidad aérea a 8 litros por minuto, la siguiente capa la reduce a 6 litros por minuto, entonces pues ya tendríamos un gran volumen de aire que está ingresando, pero en la medida en que necesita la persona. Y pues posteriormente en la salida del aire tendríamos también los mismos filtros que ayuda a que salga el CO2 de esa misma manera. Saldría entonces empezando por 10 litros por minuto y terminaría en 5 litros por minuto. Entonces, el diseño del tapabocas consta de 2 capas de tela quirúrgica, entre las cuales se encuentran prensados estos 3 filtros de tela. Cada filtro es elaborado con microfibra termosoldada semipermeable. Significa que el flujo siempre va a suceder en la misma dirección, como aquí pues lo estamos explicando. Este proceso es llevado a cabo por un proceso productivo llamado termosoldadura sin costura. Vamos a ver que hay una fase de todos los filtros de entrada, filtros de entrada, entonces va bajando su capacidad máxima hasta que la persona inspire el aire promedio de una persona normal, y los filtros de salida van a tener también sus capacidades máximas de salida hasta que la persona pudiera solamente tener una salida de CO2 de 2 litros por minuto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Evitar que la persona se ahogue al momento de respirar y de exhalar el CO2. Es lo que estamos buscando. Hay que tener en cuenta que dentro de la salida de aire, pues también van otros elementos que puede hacer el aire más pesado. Entonces, como mínimo, va a salir los 2 litros por minuto de CO2. Para evaluar este prototipo, entonces se hace a través de una simulación de flujos de fluidos en SolidWorks. Aquí entonces se va a mirar toda la validación de cantidad de aire de entrada y de salida, el periodo de tiempo que lo hace y en condiciones ideales. Entonces también se determina cómo es el comportamiento de estos flujos, concentración de gases, caudales de entrada y de salida. Entonces de esta manera se evalúa de que el prototipo es funcional y que puede llegar a siguientes fases. El proceso de design thinking, pues buscaríamos con esto darle solución al problema enunciado y pues tendremos nuestras fuentes bibliográficas. Les agradecemos muchísimo pues por esta